En este episodio recorremos junto a Klaus Gallo y Martín Abadi los sucesos que se fueron desarrollando desde la Revolución de Mayo. Los primeros años de Mayo fueron un quilombo. Pasó de todo. Solo algunos pocos destacados, entre ellos Belgrano y San Martín, tenían la claridad como para poder liderar. Mi nombre es Matías Friedberg y esto es Haremos Historia. Invitamos para el primer capítulo que hablamos del virreinato del Río de la Plata hasta la Revolución. Lo invitamos a Martín Abadi. Licenciado en Historia. ¿Cómo te va, Martín? Aprovecho la introducción. Yo soy licenciado en Historia, pero tampoco me considero historiador porque no ejercí como historiador, sino que simplemente me recibí. Y entonces yo sentía, y también creo que también sentíamos, que necesitábamos una vuelta de tuerca más y por eso tenemos una tercera persona en la mesa. Ahí le pedí a Martín, porque ahora la idea era entrar en lo que empezó a pasar en la Revolución de Mayo, ¿no? Que es súper lejano y un poco es lo que te cuentan en primaria, secundaria, pero la idea es hacer un poco de doble clic, a ver qué estaba pasando. Y para eso Martín me agarró y me dijo, tengo a la persona, y el martes tuvimos el placer de conocerlo al doctor Klaus Gallo, aquí con nosotros. Tuvimos una charla muy amena, charlamos de casi todo menos historia. Y cuando nos fuimos, me agarran Martín y Fabricio, que es nuestro productor, me dicen, esta persona es la número 1 del departamento, crack de historia de Ditela, olvídate. Así que para nosotros, para mí, es un honor estar con los dos para ver este tema. Doctor Klaus Gallo es director del Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la UTDT. También está bueno agradecerle a Sherry Davis, que es la directora de la carrera, que nos hizo el contacto, también muy amiga de Martín. Y con todas estas presentaciones, te agradecemos, Klaus, espectacular que estés con nosotros. Bueno, hacemos si quieren una intro de lo que vimos la vez pasada, ¿no? Arrancamos entendiendo de que hacia finales del siglo XVIII, ¿no? Principios del siglo XIX, habían hitos que estaban como rompiendo los esquemas tradicionales, ¿no? Primero empezamos a hablar de la Revolución Industrial, que un poco lo que trajo es a la economía como algo importante, ¿no? Las ideas liberales, el mercado como algo importante a tener en cuenta en el mundo, y puso a Gran Bretaña como el imperio destacado, ¿no? A través de la Revolución Industrial, un imperio que estaba buscando expandir comercio, buscaba nuevos proveedores y clientes. Después pasamos por la independencia norteamericana, que trajo a la mesa el hecho de que una colonia se pueda autogestionar, y trajo también la idea de que hay una nueva forma de autogestionarse políticamente, que es la de la república, división de poderes, presidencialismo, etc. Hablamos de que la república no era nuevo, pero sí para esta época. Ahí al toque que pasó la independencia norteamericana, charlamos cómo la reacción de España fue rápidamente poner un virreinato en Buenos Aires, el virreinato del Río de la Plata. Y para mí, eso un poco lo que estábamos charlando la vez pasada, es eso como que puso a Buenos Aires como un área estratégica a nivel político y a nivel económico en el mundo, ¿no? Es como que era la ciudad portuaria, era el peaje. O sea, si vos comerciabas, pasabas por Buenos Aires, y pasando por Buenos Aires había impuestos. Fuimos a la Revolución Francesa, el quiebre de una monarquía que fue, digamos, la primera bala fue la independencia norteamericana, la segunda fue el quiebre de la monarquía, de nuevo el poder yendo al pueblo, y empezamos a ver la tensión entre Buenos Aires, España y el Imperio Británico respecto al comercio, y que eso se traduce en las invasiones inglesas, ¿no? En 1806, 1807, que un poco la conclusión que habíamos sacado ahí es, che,
Buenos Aires se puede defender sola, no depende de España, tiene su milicia, se la banca, digamos, de alguna manera. Y con eso fuimos yendo a la Semana de Mayo de 1810. A mí me llamó mucho la atención cómo el 22 de mayo de 1810 era el día que se vencía la exención impositiva del Tratado de Libre Comercio que le habían dado a Buenos Aires para poder comerciar libremente y no tener que pagarle impuestos a España. Entonces, como que a mí me da la sensación, quizás está mal, donde decís, che, en Buenos Aires hay patriotas, sí, pero también hay terratenientes que tienen mucha inversión en ganado, en vacas, en ovejas, tienen tierras, tienen el puerto al lado, quieren comerciar y quieren tener las cosas bien para poder comerciar. Y es como que vimos ahí un incentivo importante para la Revolución de Mayo. No sé cómo la ves. Sí, bueno, antes que nada, agradecerles la invitación, Placer nuestro. Fabricio, Matías, y bueno, No. el placer de estar otra vez compartiendo un espacio con Martina, que hace, como él dijo, fue uno de los primeros estudiantes de la carrera de Historia de la Ditela. Y nada, compartimos momentos muy gratos, así que buenísimo. Placer es mío. Bueno, varias cosas, porque hiciste una introducción Larga. sí, larga, pero con varias cuestiones ahí muy importantes, me parece. No sé bien por dónde arrancar, pero voy a arrancar un poco con lo que dijiste al final, porque eso de mencionar el 22 de mayo es clave para Sí. entender la revolución lo que pasó el 25 de mayo, que es lo que más conocemos como hito histórico, que mucha gente confunde, ¿no? Cree que ahí arrancó Claro. la independencia. Es como que tuvimos dos independencias, pero en realidad 25 de mayo de 1810 formalmente no es una declaración de independencia, más allá de que algunos de los actores, de los protagonistas, están ya un poco pensando en eso, ¿no? El caso de Mariano Moreno, que después podemos detallar un poco más, ¿no? Pero el 22 de mayo, más allá de la cuestión impositiva, que es un hecho muy puntual que mencionaste, lo que es bastante impresionante de esa ocasión, pues se convoca lo que se llamaba un cabildo abierto, Sí. que era, se convocaba cuando había un tema de emergencia, un tema que había que debatir ya entre los principales vecinos bueno, sí, la gente más acaudalada de Buenos Aires. Y ahí lo que es muy increíble es el tema de cómo las ideas, ¿no? Las famosas ideas del 18, ¿no? Que uno ubica con lo que llaman la tradición iluminista o racionalista, que habían pegado muy fuerte. Bueno, mencionaste dos revoluciones, ¿no? Estados Unidos, Francia tuvieron esas. Están los protagonistas, algunos de los más notorios de esas dos revoluciones, muy imbuidos por alguna de esas ideas que circulaban en esa primera mitad del 18, ¿no? Cuando es esta especie de explosión de debates de ideas y emergencia de filósofos de mucho renombre, ¿no? Porque en el 22 de mayo se arma un debate muy fuerte entre los representantes del virreinato que defienden la postura de o sea, de representantes de la corona más bien, que se oponen a esta movida que está haciendo mucho ruido en Buenos Aires, porque lo que están diciendo, miren, las noticias que nos llegan de España es que no hay más rey, ¿no? Carlos Claro. IV vino Napoleón, invadió, tomó posesión de Madrid. A Carlos IV lo despachó a la cárcel, lo mismo al hijo, a Fernando, que era el sucesor al trono, y puso al hermano, puso a Luis Napoleón. Pero estaba esta concepción del poder a la Junta, ¿no? Como... Bueno, entonces lo que surge de algunos de los principales referentes, bueno, que surgen muchos en la época de la invasión inglesa, ¿no? Como tal cosa, como referentes, ¿no? Del cuerpo de milicia, ¿no? Es un detalle clave ese que hay que volver. Lo que dicen es, bueno, si no hay
rey en España, nosotros no vamos a obedecer a un rey extranjero ocupando el trono español, ¿no? Entonces, eso es lo que, según esto, hay un círculo de criollos bastante metidos en la cosa del debate intelectual, ¿no? Famosa jabonería de Vieites, Sí. Hipólito Vieites, Nicolás Claro. Rodríguez Peña, Juan Eh, José Castelli. Ahí también me gustaría o preguntarte, porque resulta muy lógico que uno diga, bueno, las ideas occidentales y el iluminismo del siglo Mm. XIX llegaban a Buenos Aires, pero no sé si es tan lógico en el mapa mundial, o sea, una colonia como Buenos Aires, una capital Claro. del Virreinato de Río de la Plata que era relativamente nuevo, que Sí. tenga tanta llegada de esas ideas iluministas y que de golpe digan, bueno, hay que debatir esto Sí. y entendámoslo y vemos qué hacemos, cuando probablemente hubiese sido, Está bueno el punto que haces porque es cierto, llegaba un poco en cuentagotas. claro, Pensá que, por empezar, ¿cuánta gente leía el francés? Muchas de las obras son de autores franceses. ¿Cuánta gente podía leer en inglés? Menos todavía. ¿Cuánto se traducía al español? Y algunos fragmentos, ¿no? Pero sí, digamos, había gente como Manuel Belgrano que ya había estado en España claro, de estudiando, Europa. trajo las ideas casi se podría decir que las trajo él, las ideas de Adam Smith, Claro. ¿no? La riqueza de las naciones. Entonces, todo, viste, se iba traduciendo de a fragmentos, se iba publicando. Los primeros diarios aparecen en Buenos Aires antes de la Revolución, ¿no? Y ahí Vieites tiene un rol clave. Entonces son publicistas, gente que debate en círculos muy íntimos, pero que a la vez tienen una impronta en la cosa política, de decisiones cada vez más, ¿no? Entonces Castelli y Juan José Paso son los que en el Cabildo Abierto van a tomar la postura de defender la idea de que hay que crear una junta, un gobierno autónomo, que no es lo mismo que independiente. Claro, eso digo. La pregunta es la siguiente. Esa junta, Sí. no estamos diciendo, bueno, quebremos con España. No, no. Por ahí estamos respetando incluso las ideas de la monarquía española, porque el poder vuelve al pueblo. Cuidemos, te consulto, no estoy tan seguro que haya sido así, pero cuidemos el poder hasta que veamos qué está pasando ahí Sí. y después vemos cómo seguimos. Al Básicamente. argumento que apelan para legitimar eso es el de lo llamaban retroversión de la soberanía. Exactamente. Que decía que está incluso en los textos de autores españoles, Mucho para atrás. siglo XVI, Sí, sí, XVII, sí, Suárez, correcto. Victoria, Sí, sí. que hablaban de que en caso de una usurpación del trono, ¿no? Una situación parecida, existía este derecho de retroversión del poder a un Pero es interesante. cuerpo soberano. Es interesante digamos, ¿no? porque el cuerpo soberano simbólicamente puede ser el pueblo. No sé qué tipo de pueblo, obviamente el concepto no creo que sea el pueblo de la Revolución Francesa, pero hay algo ahí, Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces, lo que hablábamos es, el 25 de mayo en realidad es como, bueno, está pasando algo, tenemos gente que está probablemente capacitado, tiene ganas de ver qué es lo que está pasando y ver cómo decidimos, pero no es que estamos diciendo, nos ponemos la camiseta de Argentina y... No, pero es importante el tema del debate del 22, porque estos dos abogados, que son Paso y Castelli, se habían formado como abogados, ¿no? Ganan el debate contra los dos representantes de la corona española, el obispo Lué y el fiscal Villota, que contraargumentan, pero cuando se hace la votación triunfa la postura de la formación de la Junta y eso es muy importante para Sí. destacar porque es una acción de legitimación para crear una Junta autónoma, como bien decís vos, no independiente, ¿no? A mí lo que me pasa es que, volviendo un toquecito para atrás, yo siento, a ver, yo tengo mi punto de vista más economista, ¿no? Ujú. Y en 1776 fue que se publicó La riqueza de las naciones, que para mí eso es como que pone, de nuevo, pone al mercado en el centro, ¿no? Como que, che, lo que está bien es propiedad privada, mercado, cada uno vaya por su cuenta, haga lo mejor posible. Y siento como que eso empieza, cuando se empieza a validar, empieza a mover la política. Y es una pregunta, detrás de la gente ilustrada que trae nuevas ideas y demás, ¿no está el incentivo de los terratenientes que Pero sí, quieren desde ya. estar, digamos, o sea, muchachos, ahora lo que va es el comercio, entonces demos las condiciones para que podamos No, comerciar, claro, y tenemos una oportunidad, ¿se Totalmente. entiende? Entonces, bueno, importemos estas ideas y vemos cómo las adjudicamos Bueno, acá. totalmente. O sea, Bien. Belgrano ya venía ejerciendo el control del consulado de comercio, que era una
fue muy groso porque era un criollo ocupando un cargo institucional en el en el virreinato, nada menos que el consulado de comercio. Y después tenés Mariano Moreno escribiendo en 1809 la representación de los hacendados. Eso es un antecedente muy importante también, porque en relación a lo que decís vos, lo que pone de manifiesto es hasta qué punto están penetrando esas ideas puntualmente de Smith y otros, ¿no? Que hablan de la necesidad de hacer todo lo posible para contribuir a esa área de producción que es la que genera la riqueza, ¿no? La riqueza de las naciones. ¿A qué refiere? A que haya un gobierno, un ente regulador que favorezca las O sea, no condiciones. la economía para el gobierno, sino el gobierno para la economía, Exacto, básicamente. exacto. Ese es como el... Y muy en línea también a lo que decías, de alguna manera que la economía y el comercio estén más al servicio de la gente, de la comunidad, que la política. O sea, Correcto, es un poco esa la idea, ¿no? perfecto. Bueno, entonces, primera junta, ¿no? La típica y conocida, Saavedra presidente, más conservador, Moreno, Castelli y Belgrano quizás más radicales, ¿no? Sí, Y me parece que, volviendo, si querés, un poquito a lo de las invasiones inglesas, ¿no? Yo veo como la Revolución de Mayo como un startup, donde, che, tenemos que hacer algo y no sabemos cómo, ¿no? Y cada uno se ocupa de lo que puede y hay un plan, pero no tanto en realidad. Nunca lo había pensado. Pero sí, o sea, es quilombo, escuchá, no sé, va vos, bueno, me encargo yo, Belgrano yendo de militar, pero bueno, después vamos a eso. Lo que sí me parecía importante y que a mi entender es lo que siempre terminó de validar la revolución, es la parte de la fuerza, ¿no? Es la parte de el armado de un ejército, es la parte de defenderla con armas, ¿no? O sea, puedes tener las ideas, puedes tener todo, pero si los realistas vienen con armas, y creo que ahí está la importancia de las invasiones inglesas, que son como el nacer de, che, hay un ejército, nos podemos defender, nos podemos organizar, nosotros podemos, y esto lo traigo a que lo segundo que pasó es que en la primera junta lo que dictaminaron es, che, si vamos a defender esto y organizarlo, tenemos que organizar qué es lo que vamos a defender, por dónde nos pueden atacar. Entonces ahí mandan a Artigas a la banda oriental, ¿no? A Belgrano lo mandan al Paraguay y Castelli al Alto Perú, ¿no? Es como que esa era la forma de decir, bueno... sí, pero hay una cuestión importante que destacar ahí que es verdad, es todo un despelote, no saben bien por dónde empezar. Una vez que queda conformada la Junta, lo que se enteran muy pronto es que España no va a aceptar, rechaza esto Claro. y y que tiene tropas, o sea, no tiene una guarnición militar muy fuerte como se vio en las invasiones, ¿no? En el Río de la Plata, pero sí en el Perú, sí. ¿Y cuál es la fuente principal de riqueza del Virreinato del Río de la Plata? El Potosí. Potosí. O sea, eso es lo que hay que ir hay que ir atravesando los distintos territorios para sumar gente, convencerla de que apoyen la Claro. medida tomada el No, 25 y de mayo aparte con la distancia, y llegar ¿no? a... claro, El Potosí era una distancia enorme. en otro continente Era prácticamente. Hoy en día, ganarle, imagínate en ganarle esos tiempos. a Brasil en el Maracaná. Pero imagínate. O sea, Pero además, claro, sí, es cierto que era muy importante que ya se hubieran conformado cuerpos de milicia por la invasión. Y ahí, bueno, un historiador de los más importantes que produjo Argentina, que es Tulio Perindongui, mirá, tiene la famosa, bueno, claro, Revolución y Guerra, y él además tiene un artículo aparte, publicado en una Buen revista... Alumno este, ¿eh? no, bueno, Este, Perfecto. buen alumno. Estuve repasando. Perfecto. Impecable. Tiene un artículo en una revista muy prestigiosa de historia de Inglaterra, se llama Past and Present, donde escribe justamente la importancia de la creación de las milicias como consecuencia de esas invasiones, ¿no? Porque, claro, esa es una ventaja que tienen los criollos en 1810, sin embargo, tienen que transformar esas milicias en un ejército, como vos decías, ¿no? Entonces, ahí se da una cosa muy impresionante. A mí me impresiona cada vez más, cada vez que leo sobre esto, que es que el comando de los distintos
destacamentos que van a ir atravesando el territorio, está a cargo de gente que no era militar. Correcto. Entonces, Belgrano se hace militar, Correcto. Castelli se hace militar, y así Pueyrredón lo mismo. Y de un día para el otro casi. Pueyrredón ya le había pasado esto en las Es que invasiones. creo que es lo ¿no? que, por eso digo la de startup, ¿no? En una startup es como que vos haces lo que necesita el emprendimiento. O sea, acá es lo mismo, ¿no? Y Están por esto- forzados por y las yo circunstancias. o sea, a sí. mí lo que me pasa es que veo que están las ideas, está el puerto, o digamos, tenemos potencial para comercializar, pero lo primero que toca es asegurarnos que en la parte militar estamos bien. Pero tenés que financiarte eso. Correcto, ahí está el Entonces, tema, ahí está el tema. ¿Y por qué van al Uruguay, o sea, a la banda oriental y a Paraguay? O sea, al Perú, ok. ¿Por qué la banda oriental y Paraguay? Bueno, eran partes del virreinato, ¿no? Ok. Son puntos estratégicos muy importantes. El Frontera tema con Portugal. fronterizo Paraguay y el tema portuario, Montevideo como el segundo puerto. Y de Portugal. importancia, ¿no? Y bueno, claro, en banda oriental está Portugal. Colonia de Sacramento, que era una especie de Pero centro de la pregunta que te quería contrabando. hacer es, ¿en qué ventana de tiempo se dan cuenta que España no va a acompañar? Yo creo muy pronto. Muy pronto. Yo creo muy pronto porque ya la reacción mismo de las autoridades que están en Buenos Aires les dan, o sea, la evidencia, los ponen en evidencia respecto a eso. Pero, perdón que te interrumpa de vuelta, España Sí, como con un desmadre en España y de golpe empieza a haber desmadre en todas sus colonias. Bueno, ya venía en una debacle del Imperio Español, pero se meten en... Sí, cuando decís España está bueno el punto que estás haciendo porque hay que aclarar un poco, ¿no? Cuando decís España en este contexto, estamos diciendo de las noticias que le llegan a los A los del españoles. virreinato Bueno. del Perú en Lima. Claro, Ah, mirá, che, están en Buenos Aires, les ocurrió crear una junta, claro. se van a gobernar por sí mismos, dicen que es en nombre del futuro rey Yo creo que es Fernando mucho VII. quilombo y todavía no hay- Vamos ya a Claro, poner vamos a ver las por ahí. cosas en su lugar ahí, ¿no? Entonces, Pero a la vez llegaba de España que el rey está capturado, que los franceses tomaron España. O sea, imagino una situación compleja claro, mirá, exacto, o sea, no están con mucho tiempo para ver qué... Claro. ver qué está pasando del otro lado del Y océano. otro punto que quería tocar y aprovechar que te tenemos, para mí, como te digo, es un placer volver después de tanto tiempo a tenerte. Porque antes hablamos de los imperios, ¿no? Le hablaba de la expansión del imperio británico y todas las ideas del libre mercado y de, bueno, Adam Smith, Estados Unidos, está bien. No nos olvidemos que estamos hablando del imperio español también, que fue el imperio más Claro, potente en sin el duda, mundo occidental sin durante duda. mucho tiempo, que empieza a venir en en un declive económico, por así decirlo, y que están las reformas borbónicas, ¿no? Justamente que Bueno, son- claro, porque hay otro tema, ¿no? Exacto, el virreinato del Río de la Plata es una Sí, consecuencia claro, de las reformas de borbónicas. esa medio caída del imperio español, diciendo, bueno, barajemos, seguimos Pero de el vuelta. gran gestor de todas esas reformas fue Carlos III, y Carlos IV no era del mismo nivel, digamos, Claro. como jefe, como monarca, como administrador, digamos que es como vos marcabas, un monarquía hasta entrando Claro, en pero franco declive. lo que yo pensaba era, esas reformas, muchas veces esas reformas, o sea, las ideas reformistas, son las que, por ejemplo, abren el grifo para que después la cosa empiece Sí, sí. a desmadrarse, entre comillas, ¿no? Bueno, vamos a abrir un poco, liberar un poco o modernizar Sí, un sí, poco sí. y esa modernización termina, bueno, mira, voló todo por el aire, prácticamente, no digo que sea el caso, pero como a veces esas ideas que uno dice, bueno, tengo que barajar y dar de nuevo, terminan como, bueno, el status quo es otro ahora porque duda, se sin abrió. duda. Sin duda, yo creo que lo que pasa ahí es que los españoles se encuentran que, a pesar de que arman una estructura nueva, como es el Virreinato del Río de la Plata, para ordenar un poco la administración de estas colonias, eh, con lo que se van a topar 2 décadas después, ya diría, es con una generación de jóvenes, la mayoría nacidos ya en Buenos Aires, otras partes con formación, ¿no? Ya sea en la Universidad de Chuquisaca o bueno, el caso de Belgrano es un caso puntual, una excepción casi, ¿no? Que estudió en España mismo, pero con una formación ya en la Universidad de Córdoba también. Se forman Claro. estos jóvenes que van nutriéndose un poco de estas ideas nuevas y Y tienen para- herramientas por ese lado, ¿no? Última consulta que te quiero hacer respecto al tema de las ideas. Relación criollos españoles. En el virreinato
principio del siglo XIX, ¿existía una división? Obviamente que existía división en cuanto probablemente a, no sé, a los derechos o a alguna cuestión puntual, pero Sí. ¿se sentía una cosa, bueno, yo soy criollo, incluso antes de las invasiones inglesas, Sí. o no tanto? Sí, ya, empieza a sentirse eso. Y yo creo que en las invasiones inglesas ya, no sé si se acuerdan que las milicias que se van creando van adoptando nombres cada milicia. Y muchos de los nombres, por ejemplo, estaba el cuerpo de los gallegos, el cuerpo de los Bueno. catalanes, ¿no? Eran los criollos de origen de esos lugares, pero también habían españoles mismos, obviamente, que eran parte de esos. Y el tema comercial, ¿no? Hay una figura que Bueno. es clave en ese sentido y que se va a oponer de entrada a esta movida de Mayo, pero fue clave en el financiamiento de las invasiones, que es Álzaga. Martín de Álzaga Mirá. era como el comerciante más poderoso. ¿Qué hacía? El comerciante. Y le convenía que esto sea así porque... Y bueno, era claro, ahí es donde chocaban algunos de los intereses de los comerciantes criollos que vienen imbuidos por estas teorías más smithianas, ¿no? Y de libre cambio, Ahí sobre decía, todo. dejemos las cosas como son. Álzaga es un defensor acérrimo de una política comercial más proteccionista, ¿no? O sea, Claro, porque seguramente se veía beneficiado, monopolista, sí, ¿no? claro. Sí, claro. Bueno, sigo. Primera junta grande, llaman a más diputados. Lo que sucede es que hay una derrota muy fuerte en el Alto Perú. Está complicado el Alto Perú. Pero lógica, imagino, ¿no? Lógica. Paraguay, hay Artigas como que con Uruguay viene más o menos bien. Belgrano va a Paraguay. Ni fu ni fa, se independiza sola, pero bueno, Sí, no logra entrar casi. no logra entrar, pero no pasa nada, porque como que se independizó y viste, lo sacamos del mapa. Alto Perú, muy mal, y ahí pasamos al primer triunvirato en 1811. ¿Por qué se define pasar de una primera junta a un triunvirato? O sea que... Bueno, porque entre la primera junta y el primer triunvirato está esta cuestión de la junta grande que es bastante confusa, pero para sintetizarla y ponerla en términos más o menos claros, lo que pasa ahí es que esa es la base del conflicto de Saavedra, Sí. más de tendencia conservadora, y Mariano Moreno, que es más de tendencia radical. Moreno en realidad se radicaliza mucho a partir del momento de creación de la Junta, porque mientras en la representación de los hacendados se está invocando principios del libre cambio, muy metido en el tema comercial, con el gobierno de la Junta se radicaliza mucho en cuanto a su postura política, podríamos decir, y a tal punto que sus Como que enemigos ve la jugada. lo llaman jacobino, hablan Sí. de él como si fuera un jacobino, ¿no? Refiriendo a la Revolución facción Francesa. Sí. republicana más radical de la Revolución Francesa, ¿no? Y eso es porque él está convencido que este gobierno solo va a poder tener éxito si se va organizando de una manera más institucionalmente más eficaz. Y eso suponía crear una asamblea con representantes de los distintos territorios, o no eran provincias Como tener todavía. más pluralidad en la toma de Claro. decisiones, como que tenga más validez con todo. Importante decir de Sí. Mariano Moreno, que lo pasamos, pero el tipo, o sea, se fue a Londres como primer, digamos... Pero eso es cuando lo terminan yendo, ¿no? Ok, No, y pensé que era una diplomática. decisión de él como No, para... no fueron. Es como para compensar sacarlo del medio. Ok. Lo mandan, sí, como decís vos, a una misión Pero otro punto que diplomática a te Londres. acabas de mencionar y me dio curiosidad. De vuelta estoy pensando en el territorio de, no es Argentina, pero el virreinato, que es enorme. Entonces, y el interior, o sea, está bien. Porque Córdoba, Bueno, por ejemplo. Bueno, Salta. Bueno, ¿qué pasa en Córdoba? Terminan fusilando a Liniers. O sea, eso te habla de que hay focos de resistencia de gente con... No empieza esta dicotomía importante, litoral, ¿no? o porteña o litoraleña, llamémosla, interior. Es todo un proceso complejo, ¿no? Y que se va dando de manera muy friccionada, digamos, ¿no? Con muchos problemas, porque además lo que resulta antipático a muchos de los pobladores de estos territorios es que
llega este ejército del norte y lo primero que piden es, bueno, pónganse, Sí, aporten claro. a esta Sí. causa porque si no, no podemos seguir Claro, y con a mí qué me esto. da para aportar a la El causa. ejército Claro, del norte es como es eh, nada, lo que se necesita para que esto triunfe. claro, y por eso yo digo que el rol de estas personas ha sido muy importante, porque debían tener cuotas de carisma significativas, porque lograban finalmente Avanzar. avanzar y poner mucha gente de su lado, ¿no? Que casi voluntariamente se vaya enrolando en Bueno, me este parece ejército, interesante ¿no? para volver a lo que planteaste al principio, como esta vida en la que estamos hablando de, obviamente, cuestiones socioeconómicas, por así decirlo, pero ideas políticas. O sea, fíjate que es como una conversación entre las dos, después cada uno verá qué postura tiene, sobre todo, y bueno, como tenemos un historiador y tema en términos historiográficos, ¿no? Bueno, decir, bueno, yo soy más estructuralista o considero que las ideas económicas prevalecen sobre las actitudes individuales y otras personas que probablemente pueden decir, bueno, las ideas en realidad prevalecieron en cierto momento sobre cuestiones económicas. O sea, claramente tenemos para charlar de ambos temas. Uf, sí, sin duda, sin duda. Y en ese sentido, respecto a una cosa que decía Matías, cuando referías a la burguesía, ahí yo creo que hay que tener mucho cuidado cómo uno maneja. Martín te hizo una aclaración respecto a Buenos Aires. Claro, hay que ver qué era un burgués en la Buenos Aires de 1810, ¿no? Porque incluso en la Revolución Francesa, la famosa teoría de que fue una revolución hecha por la burguesía, en las últimas décadas entró en muy fuerte cuestionamiento, justamente por esto que decís, ¿no? Que empezó a haber una tendencia de analizar o volver a analizar hechos políticos del pasado más a través de una interpretación política. Claro, no O sea, tanto económico. nunca dejando de lado la interpretación económica, que es Pero obviamente son escuelas muy trascendental, pero no poniendo de todo pensamiento. el foco ahí. Y lo que ha surgido de esa tendencia revisionista en las últimas décadas es que, por ejemplo, han habido estudios que muestran que los miembros del tercer estado, ¿no? En Versalles, que llevan adelante, motorizan la revolución, ¿cuántos se podría decir que eran burgueses? O sea, que tenían oficio de comerciante acaudalado, con mucha influencia, muy pocos. Entonces, porque Francia además industrialmente está muy rezagada respecto a los niveles de avance y desarrollo de Gran Bretaña, donde sí puedes decir que hay una clase comercial cada vez más poderosa, con cada vez más llegada a la política y donde el término burgués encaja, digo, Claro, pero volviendo de al manera más. virreinato del Río de la Plata, Claro, bueno. terratenientes, Sí, que era ser un terrateniente en esa época. claro. Digamos, ¿hasta dónde llega la frontera de la producción Tampoco. pampeana, digamos? Otros collos más, porque estamos hablando Alto Creo Perú, que va Paraguay. en dirección del sur, ¿Y hasta no dónde vamos llegás ahí? a Quilmes, no sé, no, Claro. un poco más allá. Y pero falta mucho para falta tener. bastante para llegar a Chascomús, que va a ser en el 20, ¿no? 1820, fuerte de Chascomús, y ahí vas avanzando la tierra y la vas de a poco haciendo productiva, ¿no? Pero sí, obviamente la figura más que del ganadero, del agricultor es muy fuerte ya en esa época, sin duda, ¿no? Y respecto al ganado, lo que es fuerte es la industria de cueros más que de carne todavía, ¿no? Correcto. Sí, porque no hay frigorífico. Claro, No, pero exacto. no las alaban. Sí, están empezando a ponerse apareciendo los tecnología. taladeros, ¿no? Y eso en la época de Rosa va a ser clave. Primer triunvirato, yo creo que se destaca Belgrano haciéndose cargo del ejército norte, logra frenar a los realistas en Salta y Tucumán, ¿no? Sí. Y como que le da un poco le da validez militar a la revolución, ¿no? Creo que eso se destaca, es importante. Ahí pasa lo de la bandera, iza por primera vez la bandera, que es por lo que conocemos a Belgrano. Yo lo conozco por otros temas, pero. ¿Por qué lo conoces? No, estaba hablando de fútbol, pero no. No. Prefiero no profundizar. No mezclemos los temas. Y, y aparece la logia Lautaro, ¿no? Sí. Que son los principales nombres son Alvear y José de San Martín, que vienen con ideas más independentistas, ¿no? Como que, ¿qué es lo que vienen a cambiar? ¿Qué es lo que proponen? Sí, eso es muy interesante porque, digamos, habla a las claras de la llegada de dos
personas que realmente tenían una formación militar forjada en Europa, nada menos, que venían de combatir en algunas de las batallas Napoleónicas. napoleónicas en la península ibérica. Y esta cuestión de la logia que vos decís, ¿no? Era parte de como una inteligencia de los militares en Europa que le aportaba mucho prestigio al que pasaba a ser parte de esa logia, Ok. ¿no? Y bueno, San Martín y Alvear sobre todo, que había vivido mucho tiempo en Londres, eran parte de esa logia, a tal punto la trascendencia de esa conexión está dada por el eventual plan de cruce de los Andes que adopta San Martín, parece que parece no, Rodolfo Terráneo, el famoso político, Sí. descubrió archivos en Londres donde está la relación de San Martín con creo que era un oficial escocés que tenía un plan de cruce, no me acuerdo qué cadena montañosa en qué parte de Europa, pero San Martín lo adopta para el cruce de los Andes después, ¿no? El- Entonces ahí es una conexión que no es poca cosa, digamos. Es buenísimo porque a mí lo que me pasó es que el cruce de los Andes, viste, cuando te lo cuentan, te cuentan como que cruzó los Andes y las montañas y la dificultad, etcétera. Pero para mí lo que hay que destacar es la estrategia magnífica. Es como que tu principal problema era el Alto Perú. Y era complicado y no podías llegar y era difícil y hasta que eso no lo soluciones, Claro. siempre estabas en peligro. Entonces vos te podías organizar, que esto que el otro, pero al principio la parte militar era fundamental y viene un tipo de Europa que dice yo tengo la idea. Claro. O sea, en vez de ir por tierra, crucemos la cordillera, liberamos Chile y vamos por mar. Y esa Vamos era a Perú, sí. como la magia de la idea, el plan maestro, en donde la logia Lautaro derroca al primer triunvirato. Sí, porque ahí aparece el elemento político adosado a estos nuevos protagonistas, ¿no? No los conocía nadie acá, o sea, Mirá que- todavía el padre de Alvear pues, había sido un A San Martín funcionario. no. No, No. nadie sabía bien quién era. Mirá. Eso lo dice Alperín también, ¿no? Llega como una especie de desconocido, pero muy pronto se ve que es un tipo con muy útil para la causa, ¿no? Bueno, Por su los niveles presentación de... está en la batalla de San Lorenzo. Claro, Ahí es como que su es presentación como... de... Sí. Pero vos decías que son personajes, van a ser claves para entender el derrocamiento del primer triunvirato, que es un golpe que le hacen al triunvirato. Sí, un poco cuestionando, digamos, la marcha de la revolución, podríamos decir, ¿no? ¿Hacia dónde está yendo? Para San Martín y Alvear, que venían de España, estaba claro que ahí había que avanzar más decididamente hacia una eventual ruptura, ¿no? No decían ya, pero vayamos armando el terreno como para... y empiezan a cuestionar temas que tienen que ver con decisiones políticas de algunos de los triunviros, ¿no? Bueno, Rivadavia es uno que no aparece en primera instancia en el primer triunvirato, pero después reemplaza, no me acuerdo si a Zarratea o a Paso, y pasa a ser una figura muy importante de ese triunvirato, ¿no? Y ahí hay un choque de estos generales de Alvear y San Martín, sobre todo con Rivadavia, y terminan produciendo una sonada que hace que se forme un nuevo gobierno, va a ser un nuevo triunvirato, el Este segundo. choque de Rivadavia con San Martín, como eventualmente Y va a después tener viste, es como que no repercusiones. terminaste increíble. Sí, San Martín es muy astuto porque, a diferencia de Alvear, yo creo que no se... Alvear claramente se entusiasma muchísimo con la idea de ser una figura, además de militar, política, ¿no? Yo creo que más política que militar. O sea, en mi cabeza es Sí, como yo que creo San Martín era el también. militar y Alvear era el político. Pero ¿quién es el modelo que están tomando? Napoleón Bonaparte. Claro. O sea, Napoleón Bonaparte es un fenómeno Total. impresionante de un militar que se vuelve comandante político y después emperador. Total. Está muy en boga esa figura, está muy como de moda y en los círculos militares, ¿no? Nosotros, además de luchar y ganar Claro. batallas, podemos gobernar, ¿no? Y Alvear un poco le agarra
esa ambición, ¿no? Y se vuelve una figura a partir de ahí ya muy presente en el devenir político. Mientras que San Martín me parece que tiene más claro que el aporte de él tiene que ser estrictamente en el plano militar, ¿no? Después va a mostrar que también Bueno, tenía sus ambiciones sus políticas, reuniones con ¿no? Bolívar. Gobernador en Mendoza y Sí, después bueno. la reunión con Bolívar es porque ya había tomado el poder en Lima, ¿no? Claro. Entonces, sí. Yo te quería hacer una consulta también, una pregunta, de un actor que no mencionamos prácticamente. ¿Y la iglesia? Porque estamos hablando de que Sí, un actor sí. importante en el virreinato. Sí, O yo sea, ya mencioné un miembro de la iglesia claro, en el debate del en el debate, 22 pero de mayo, la ¿no? postura medio, imagino también una incomodidad porque están pasando cosas. Ciertamente de incomodidad, eh, pero es más complejo ese tema porque, digamos, ¿de quién depende en última instancia la iglesia? Del Vaticano, El ¿no? Vaticano El está. Vaticano obviamente na- va a estar a favor de lo que diga España y la Obvio. iglesia española y obviamente va a mirar durante mucho tiempo con malos ojos todos estos Movimientos. movimientos revolucionarios en América hispánica. Pero ¿y la relación de los criollos revolucionarios, entre comillas, con la iglesia? Bueno, está bien, estamos acá haciendo esto. Bueno, lo que se Pero va a ver... somos católicos nosotros. Claro, pero en muy poco tiempo lo que se va a ver es que van a aparecer curas, no todos ellos criollos, muchos nacidos en Español. España, pero de muchos años de vida en el Río de la Plata, que se van a ir incorporando Mira. al espacio político que se está armando, ¿no? Por ahí no tanto en la primera década, pero aquello, el de Deán Funes, que era un personaje clave en la Universidad de Córdoba, después pasa a ser un personaje clave en esta primera década revolucionaria. Primero, más bien defendiendo la postura conservadora, después ya tratando de acomodarse en el avance hacia la Y sí. independencia, ¿no? Entonces, sí, hay varios curas que van a ir apareciendo en este nuevo contexto, ¿no? Apareciendo, digamos, en el plano político. Perfecto. Ahora, la iglesia, perdón, para terminar de contestar, la iglesia como institución tiene un peso relativo, ¿no? Me parece, no tan preponderante. En este virreinato, o sea, Claro, en esta transición, En la digamos, transición, desde el ok. virreinato a la eventual independencia. No, imagino, pero Y también calculo que viene golpeada de hace siglos la iglesia. Pero- con todas estas ideas liberales. Pero no como sé hasta qué ¿viste? punto en las colonias en América, en la América colonial, porque imagino una presencia muy fuerte en Lima, una presencia muy fuerte No, en además México. hay un dato clave que tiene que ver con el comienzo del virreinato de la expulsión de los jesuitas. Mm. Digamos, eso generó una especie de escalabro ahí en todo lo que tiene que ver con las órdenes religiosas y los jesuitas tenían mucho peso y de golpe los echaron. No sé si puede hablarse de un debilitamiento del ámbito eclesiástico en general, ¿no? Pero sí una pérdida de peso visible, me parece, ¿no? Segundo triunvirato, para mí se destaca, bueno, la batalla de San Lorenzo, donde San Martín, digamos, saca pecho y dice acá estoy yo, que fue una batalla que como que ayuda a rematar la tomada de la banda oriental. Entiendo de que los realistas iban por el río Paraná a buscar cosas como para subsistir, los liquidan 2 minutos, una bestia, dice acá estoy yo. Llaman a la asamblea en el año 13, porque obviamente claro. la logia Lautaro como que le quiere dar más identidad política, ¿no? A todo. Sí, Y, es como y quiere que... sacar una constitución y quiere decir, che, o sea, Tal hagamos cual. las cosas bien. Bueno, es como que toma la posta, se consustancia con la postura morenista, ¿no? Pues Moreno desaparece de escena porque muere, Sí, fallece en no la se sabe cómo, en travesía. ultramar. Sí, hay mucho mito ahí, digamos, que lo envenenaron, que no lo envenenaron. El hombre tenía un problema, se sabe que tenía un problema estomacal y tomaba unos remedios que Andás a ver qué tomaba. andás a ver. Más bien lo que se supone es que eso fue lo que motivó su muerte. Ahora hay mucha discusión y no hay certezas, ¿no? Pero sí lo que queda como legado es una suerte de bando o facción morenista. Y ahí
Alvear va a ser clave en esta Clave, instancia clave. ¿no? de la convocatoria de la asamblea, y el personaje va a ser tremendamente influyente, ahí es Bernardo de Monteagudo. Mira. Muy interesante personaje, bastante oscuro, eh, pero muy influyente como líder de una facción que lo que se está proponiendo ya es avanzar a pasos Más firmes. más firmes respecto a la eventual independencia. Y bueno, la creación de una asamblea es fundamental para él y sus seguidores, y para Alvear también, que va a ser el presidente de la asamblea, ¿no? Sí, a ver, Alvear era como el que tomó la posta. La idea de la asamblea era charlar una constitución. No pasó eso. Se destacó que, bueno, se creó la intendencia de Cuyo, que fue como estratégicamente, San Martín era su intendente. Sí. Y como que lo mandaron ahí a Mendoza, como estate por ahí. Claramente detrás de eso estaba el cruce de los Andes. Pero bueno, también era una forma política para San Martín de empezar a jugar en esa escena. Y algo muy importante para mí, para destacar del segundo triunvirato y la asamblea del año 13, es que empieza el quilombo con Artigas. Claro, Empieza el quilombo, o sea... sí. Es un flor de quilombo. ¿Cómo tenemos quilombo con Uruguay nosotros? pero... o sea, viene Alvear con ideas más de un gobierno más central. Y Artigas, que victorioso, si querés, en la banda oriental, y con buena onda con un par de provincias alrededor, dice, che, no me invitaron a la asamblea del año 13, ¿qué onda? ¿No? Y se empieza... Me gusta o sea, cómo lo contás. y se empieza, o sea, yo lo que escuché es, Alvear es el primer unitario, ¿no? Y Artigas es el primer federal. Es como que la pelea que después va a seguir entre unitarios y federales se empieza a dar a partir de la asamblea del año 13, cuando no invitan a los diputados. Sí, en cierta forma, ¿no? Yo no sé si es que no los invitan o él no está de acuerdo con la cantidad de representantes Ok. que se le asignan, ¿no? Y ahí se va separando claramente del poder central de Buenos Aires. Y como decís vos, él es un poco el que forja el modelo del caudillo federal, porque él es un personaje sumamente interesante, ¿no? Él tiene un poder, como después va a tener Rosas Exacto. en lo que es la provincia de Buenos Aires, en distritos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Él lo tiene en la banda oriental, en zonas rurales. Es como el pionero del líder, auténtico líder rural, caudillo, que tiene una impronta muy fuerte sobre su peonada, sus soldados, es muy respetado, y que tiene también una idea central respecto a cómo cree que se tiene que organizar políticamente el territorio. Y en ese sentido, Con sí, autonomías, digamos, de la claro, provincia. con autonomías provinciales, con un modelo federal descentralizado, y empieza a ver que Buenos Aires, los principales referentes como Alvear, están en las antípodas, ¿no? de ese tipo de ¿Y modelo. por qué pensás que Alvear no, como que no le dio el respeto que se merecía o no lo unió, digamos? Porque quizás si lo... Andás a ver, ¿no? Pero si le daban el lugar que él reclamaba, quizás ahí en la asamblea del año 13 tenías resultados mucho Sí, más yo rápidos. lo que creo es que todavía hay muchas inseguridades, mucha incertidumbre sobre sobre lo que está pasando todo el tiempo. O sea, están recibiendo noticias malas, generalmente malas noticias de los ejércitos que están yendo al norte. Y creo que no, hay como una inseguridad por la cual ellos creen imprescindible manejar todo desde Buenos Aires. Hay desconfianza también, ¿no? De que Artigas quiera tener más poder, que Montevideo se vuelva más poderosa que Buenos Aires. Claro. Eh, Era una puja importante esa, hay un puerto. porque la otra vez hablamos de lo mismo. Digo, ¿por qué el puerto de Buenos Aires y no el puerto de Montevideo? Era digamos, el Claro. importante. claro. Son similares. Sí, yo creo que porque Buenos Aires está más alejado de una zona, Banda Oriental está más cerca del Brasil, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, ese es otro, Es importante.
es otra cuestión que no estamos mencionando que es clave, ¿no? Ya va a venir igual en breve. Claro, pero ¿qué estaba pasando desde 1808 con Brasil? Hasta Portugal. había mudado El imperio la estaba en Río de Janeiro, en monarquía, Brasil. se había creado el imperio de Brasil con el monarca hecho ahora emperador, que era Vivía en Brasil. Joao, ¿no? El Portugués. portugués. Vinieron a Sí, o sea, el imperio Sí, brasilero. un Bueno. bastión de la monarquía europea estaba a un par de kilómetros al norte. o sea, sin duda yo creo que entre las invasiones y la Revolución de Mayo, en el medio no podemos dejar de hablar de la presencia portuguesa Correcto, ahí en el tenemos. Brasil con una presencia muy importante británica. Muy Son sólido. los protectores de ese Bueno, imperio. yo creo que lo hablamos la vez pasada. Inglaterra o los británicos y Portugal son aliados. Creo que son aliados hoy en día incluso. Son aliados Sí, históricos. sí, sí, es una alianza muy fuerte que provocó la invasión de Napoleón caí para abajo, a la península ibérica. Los portugueses rompen con el bloqueo continental de Napoleón. Napoleón se la jura y dice, sí, bueno, entonces yo mando mi ejército a través de los Pirineos, España es país aliado, y de ahí Chao. mando el ejército a Portugal. Lo que no calcula Napoleón es que se va a encontrar con una resistencia tan feroz en España, ¿no? Y eso le complica todo ahí. Sí. Pero los ingleses lo que hacen es aconsejan, no, obligan casi a toda la corte portuguesa a mudarse a la colonia más importante que tienen, que es en Brasil, ¿no? Instalan el imperio en Río de Janeiro. Sí, me acuerdo. Pero la presencia británica entonces va a ser muy fuerte y tenés Claro. comandantes navales de mucho Y ahí peso. casi en Uruguay, ¿no? Bajaron, estaban tocando la puerta prácticamente. Sí, 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 totalmente. Bueno, y eso entra también en la cuestión de Artigas, ¿no? Que hay también, los españoles los terminan de rajar de la banda oriental, pero se sabe ya que los portugueses están Claro. queriendo penetrar y bueno, ahí hay Mirá lo como que tres era. dimensiones. No, y ¿no? Artigas arma la Liga de los Pueblos Libres Sí. con Corrientes, Banda Oriental, Entre Ríos y Santa Fe. Con el ¿no? litoral, claro. Sí. Y entonces como que tenés esa separación por un lado. San Martín se está preparando en Cuyo como para hacer la gran hazaña. La gran hazaña. Yo lo veo como un caldo de cultivo. Por todos lados pasan cosas. Acá, allá. Pero para mí, ¿sabes lo que es Y no- destacable? Para mí lo que es súper destacable es que San Martín tenía en claro lo que tenía que hacer y que había mucho quilombo, pero él tenía en claro que era fundamental, que él tenía que ir por el Perú y él hacía la suya y él trataba, digamos, de que todo se amolde para ahí. Había mucho quilombo, pero es como que eso para mí está buenísimo. Eso es cuando uno trae la figura de San Martín como un prócer importante, es como que a mí me llama la atención y me genera cosas positivas, ¿no? Lo claro que tenía, él sí tenía claro qué es lo que tenía que hacer. Sí, es un poco lo que yo quería marcar de la diferencia entre él y Alvear respecto a sus proyectos personales, ¿no? Yo creo que ahí, como decís vos, San Martín tenía claro que, por lo menos en primera instancia, a lo que se iba a concentrar era a la cuestión militar. Que no es poca cosa. Y no era poca cosa por el tipo de proyecto, o sea, muy ambicioso ese proyecto, ¿no? Mientras que Alvear bueno, Está en la sí, rosca. participa ya de algunos episodios militares, pero más que nada, en principio, lo que quiere es tener un rol decisivo en el control del poder político, ¿no? Como se va a ver después con la creación del directorio. Bueno, perfecto. No, Y con esto vamos al directorio que se crea después. O sea, hay una derrota importante de Belgrano con el ejército en el norte. Entienden de que hay que. Vilcapugio y Ayohuma. Sí. Se entiende de que bueno, hay que cambiar la forma de toma de decisiones. Ya es como que me da la sensación, pero te pregunto, ¿no? Como que de a poquito uno va viendo que el España que estaba en Pampa y la Vía cada vez está menos en Pampa y la Vía, y Bueno, uno espera claro. de que venga un remate. Todavía Tal no está cual. Waterloo, pero es como que, che, tenemos tal que estar cual. más firmes tomando las decisiones porque nos dieron 3, 4 añitos, pero ya se vienen. Claro. Entonces ahí se forma el directorio en 1814. Primer director Posadas, que es como un tío de Alvear, en esa Sí. tendencia liberal Buenos Aires centrista. Belgrano le entrega el ejército norte a San Martín. Lo que sucede es que vuelve Fernando VII al trono de España, ¿no? Claro, pero antes había llegado la noticia de que Francia había sido derrotado bueno, y unos años antes se había logrado sacarla de la península, ¿no? Después de las derrotas militares que tuvo. Eso ya
como vos decías, permite a España ir recuperándose. Y cuando Napoleón cae definitivamente, que es en 1815, ¿no? Cae en el 14, pues vuelve, los 100 días famosos, después cae después de Waterloo definitivamente. Eso complica más todavía la situación de los gobiernos creados en América, ¿no? Y bueno, el Río de la Plata, porque al caer Napoleón, lo que tenés es una situación de alianza europea en torno al llamado Congreso de Viena, de tendencia política súper reaccionaria, Ultraconservador. Tenemos que ultraconservadora, volver con todo. que entre otros objetivos se pone el de ayudar a España a recuperar sus colonias perdidas, donde no solo se han independizado, ¿no? ¿Quiénes formaban parte del Congreso de Viena? España, Bueno, fundamentalmente, Austria, bueno, Imperio. bueno, Austria obviamente está Metternich, que es Metternich. un poco el arquitecto de Sí, eso. lo vi con vos. Eso. Lo vimos, ¿no? ¿Te acordás? Sí. ¿Y cuáles son las otras potencias? Gran Bretaña, Prusia. Eventualmente Francia cuando la acepten, ¿no? Francia está un poco en capilla porque Sí. todo el desbarajuste que armó Napoleón, pero ya está restaurada la monarquía y otra vez con los Borbones. Entonces el panorama para la situación del Río de la Plata es crítica. De hecho, antes de la convocatoria al Congreso de Tucumán está durante un tiempo Alvear en el directorio y le va pésimo. O sea, Pésimo. muy mal manejo de la situación. O sea, claramente es medio caso de caótico. Son, circunstancias que lo superan. son pocos años para Europa Occidental, pero que cambian el juego. Totalmente. Porque no son tantos. O sea, Pero es con un startup. ¿viste? Es así, en un año, viste, hiciste todo y no sabes ni cómo lo hiciste, ni por qué. Y no lo tenías planeado, pero salió y tenés un visionario que la tiene muy clara y dice, hay que hacer esto. Es como que Pero yo lo yo veo muy... imagínate para España mismo, para Europa Occidental. Bueno, tenemos que volver para atrás, pasaron 6 años, pero tenemos 200 focos desde la colonia, no sabemos qué pasa, no sabemos cómo se van a volver a realizar, pero tal volvamos cual. para atrás. Y le dicen, no, ya pasó, y no pasó tanto tiempo. Tal cual. No, es una vorágine de acontecimientos. La primera década del siglo XIX es impresionante en ese sentido, ¿no? Es una vorágine de hechos muy trascendentales, ¿no? Porque pasa de todo. La primera y la segunda década. No, y es una ¿no? iteración constante, porque también se destaca de que hay mucha inestabilidad en todo. No, tal cual. Porque es todo y vas iterando, che, cambiemos, ponemos este, Bueno, y hacemos en lo otro. Europa va a seguir la inestabilidad. Claro, pero con el Congreso de Viena tenés por 3 o 4 décadas, hasta casi mitad del siglo XIX, tenés un reordenamiento que funciona política internacional. en el sentido que se evitan, un objetivo clave es tratar de evitar entrar otra vez en guerras, porque eso ha generado un descalabro económico en todos estos países. Incluso Gran Bretaña, el país más poderoso económicamente, está sumido en una crisis profunda económica, de recesión, Eso lo hablábamos la vez pasada, y te aprovecho que lo tocamos. Sí. O sea, la expansión británica, porque o sea, mencionamos, bueno, obviamente el imperio se expande por la revolución industrial, nuevos mercados, pero a la vez no les generó cierto desbalance, porque ¿cómo hacemos para mantener No, por este supuesto, Frankenstein? es un proceso muy fructífero por un lado, muy traumático por el otro, porque, digamos, muy fructífero obviamente, porque estás generando un nivel de crecimiento a partir de una explosión de oferta de productos surgidos, muchos gracias a la revolución industrial. Y por otro lado, tenés una situación social también complicada porque tenés un proceso demográfico tremendo, ¿no? de migración en muy altos números, ¿no? De gente las de ciudades. zonas rurales a las ciudades que, sobre todo del centro al norte, ¿no? Cambia Las la grandes ciudad. ciudades industriales Sí. aparecen acá. Las Manchester. Manchester, Liverpool. Cambia la sociedad, eso, las Glasgow. interacciones sociales, la gente que empieza a vivir todas más juntas. Tal cual. Entonces, eso para condiciones de vida es un problema, pero, digamos, en términos más de política exterior, de política internacional, esta situación es favorable para Gran Bretaña, porque permite ahora un clima menos tenso, menos cargado de confrontaciones bélicas, que para su comercio es fundamental, ¿no? Ahora tienen buques cada vez más Mejor. sofisticados se donde liberó- trasladar todos Se estos liberó rápido del productos, tema ¿no? Estados Unidos, ¿no? Como que, porque la verdad que la primera derrota grande fue la Bueno, independencia.
Y como que, bueno, está bien, lo perdí, bueno, vamos para adelante. O sea, Pero comerciemos, fue un golpazo tremendo golpazo. para Inglaterra económicamente, la pérdida de esas colonias, sin duda. Por suerte tenían ya avanzado bastante este proceso de desarrollo industrial que comercialmente después les permite eh, ser la gran potencia del siglo XIX, ¿no? Sin duda. Bueno, pero estamos en el 16. No, bueno, 16, Congreso de Tucumán, San Ujú. Martín con muchas cartas a Godoy Cruz, muchachos, vamos a fondo. Y a Pueyrredón. Y a Pueyrredón, independencia, independencia, independencia. Se declara la independencia y él arranca el cruce de los Andes, ¿no? Como el principal foco estratégico militar como para poder validar todo. Sí. Bueno, el directorio se muda de Tucumán a Buenos Aires y se dicta una constitución en 1819, ¿no? ¿Y en dónde está el quilombo? A los que no unimos en su momento y que estaban ahí dando vuelta, nos la ponen complicada. Entonces, lo que pasa es que viene Artigas, arma como la Liga Federal, ¿no? Es como un país extra. Y lo que sucede es que en 1819 López y Ramírez, en la batalla de Cepeda, invaden Buenos Aires. Buenos Aires estaba como un directorio muy débil y... Pero estaba el centro del poder en Buenos Aires. Sí. Estaba con un directorio débil, el centro de poder está en Buenos Aires y manda a llamar a San Martín con el ejército norte que estaba liberando Chile. Y San Martín le dice, no, muchachos, o sea, no entendieron nada, yo sigo en la mía, arréglense. Y si quieren, es el comienzo de la anarquía del año 20, en donde después de estos 10 años de quilombo, estamos todos de acuerdo de que todos juntos no. Pero tenemos la Declaración de la Independencia. Tenemos la Declaración de la Independencia, pero bueno, es como que en la próxima década volvemos a tratar de entender de qué manera nos podemos organizar. Bueno, claramente. Y lo charlamos y obviamente lo he visto cuando crucé la carrera. La noción de la independencia de Argentina fue simbólicamente por ahí el 9 de julio del 16, pero después tenemos muchos años por delante hasta poder encontrar una nación unificada de algún tipo de manera, ¿no? Totalmente, claro. Claro, porque es como lo que pasa con la Revolución de Mayo, lo que pasa con la independencia en el 16. Digamos, por arte de magia, porque vos declarás ahora la independencia, no quiere decir que se van a arreglar estos temas muy complicados que vienen de 1810, ¿no? Y están más complicados todavía por todo este contexto internacional también. Entonces, lo que se ve es digamos, mal que mal, yo creo que el gobierno surgido del Congreso de Tucumán, el directorio de Pueyrredón, se la banca bastante bien, con mucho problema con la banda oriental. Ahí hay muchas críticas a cómo se manejó Pueyrredón, porque básicamente le suelta la mano a Artigas. Artigas no era fácil Sí, obvio. sostener esa mano, ¿no? Pero casi que permite la invasión y la toma de Montevideo por parte de los portugueses, ¿no? Hacia el 19, 18, 19 por ahí. Pero bueno, le toca tener que financiar hasta donde puede la campaña de San Martín, ¿no? Hay cartas que son muy impresionantes de cómo Pueyrredón ya le dice, basta, no me hinches más. No hay O sea, más. No puedo más. no, unos términos que yo ni sabía que existían en ese tiempo. Carajo, le dice, te mando mulas, te mando más tropas, te mando armamento, pero carajo, no me pidas más, porque yo No hay más. no hay más. Entonces, es una situación muy delicada que, sí, tampoco la Constitución, una sanción eventual de una Constitución te lo va a arreglar. Ahora, hay dos cosas muy interesantes de cómo se forjó la independencia en el 16, que son, por un lado, el proyecto de Belgrano, que habla del intento de sintonía que tiene Belgrano con lo que está pasando en Europa. ¿Qué quiere Belgrano? Crear una monarquía. ¿Por qué quiere crear una monarquía? No es porque él fuera
sí, él y San Martín se dice tenían más simpatías por un modelo monárquico que republicano, pero es más pragmático que otra cosa. Claro, vamos a poner. Vamos a congraciarnos con Europa. Claro. A ver si nos empiezan a poner. No está apoyándonos. Claro, que me Europa. reconozcan. Acá hay un Que rey. nos reconozca. A ver si creando una monarquía se calman un poco respecto a que somos unos republicanos, jacobinos, Claro. todo lo que remite Pero a era la como una Revolución monarquía Francesa, ¿no? autóctona, ¿no? Que él quería. Autóctona, claro. Eso es lo que lo vuelve muy complicado el proyecto belgrano. Que no quería importar realeza, sino bueno, No, quiere encontrar un legítimo mismo de nativo incluso. nativo, ¿no? Descendiente de los incas. Sí, sí, sí. Pero él había... No, es un proyecto interesante. Claro, pero al mismo tiempo él había estado con Rivadavia en Europa y Rivadavia va a permanecer hasta el 20 y Rivadavia tiene una misión encomendada originalmente por Alvear que es, flaco, buscate un príncipe en Algo. Europa Tráemelo para para traer acá y lo hacemos monarca. Mirá. Y Rivadavia con el tiempo se va a dar cuenta que es muy infructuoso esto, que es impracticable. Aparecen una serie de candidatos, ¿no? De sangre azul, digamos, pero al final se da cuenta que esto no, es impracticable, pero está ese antecedente, ¿no? De creación de un modelo monárquico. Y la otra cuestión, que ya me estoy olvidando, ¿cuál era? Respecto a la independencia, ya me voy a acordar. Bueno, mientras Se te me hizo- pregunto que me quedó ahí en el tintero. O sea, vos estás intentando por un lado, digamos, ir al Alto Perú, ¿no? Con San Martín. Ahora, estás medio en Pampa y la Vía respecto a Brasil y el Imperio de Portugal. Claro. Entonces, un poco la idea del directorio, calculo, quizás puede ser, che, Artigas o sea, va a estar ahí dando vueltas. ¿Por qué no lo toma adentro, no? Porque si vos decís, si Artigas lo tengo adentro, Sí, lo que pasa es que... me puede... o sea, ¿por qué Brasil y Portugal no avanzaron? Esa es mi pregunta. No, ahí lo que pasa es que vos tenés el problema de la banda oriental, tenés el problema de Artigas. Artigas te está trasladando ese problema a toda la zona del litoral, Sí, ¿no? sí, Después deja de ser un problema Artigas en la banda oriental porque aparecen los portugueses, pero ahora tenés el problema que tenés, por un lado los portugueses, que no Sí. sabes hasta dónde pretenden llegar, sí. por otro lado tenés que Artigas tiene cooptado a los principales caudillos que están surgiendo en el litoral. Stanislao López en Santa Sí. Fe, Pancho Ramírez en Entre Ríos, que hasta se dan el lujo, o sea, cuando lo empiezan a ver más viejo a Artigas ya, ¿no? Claro, Con somos nosotros. la astucia que tenía antes, se van emancipando de Artigas y bueno, y se produce lo de Cepeda, la invasión a Buenos Aires, a cargo de ellos dos. Ya Artigas Sí, vienen ellos como campeones. sale de escena, ¿no? Entonces, el problema ahora para Buenos Aires hacia el final del directorio es, bueno, fuerza la renuncia de Pueyrredón, porque la Constitución del 19 lo que genera es un rechazo muy fuerte en esas provincias, sobre todo, y en algunas otras como Córdoba, porque ese era el otro aspecto que quería puntualizar del Congreso de Tucumán. ¿Dónde se busca establecer, a partir de la Declaración de Independencia, el centro del poder a partir de ese momento? No sé si se acuerdan. No era, ¿cuál era? En Tucumán mismo. Claro, Tucumán pero ahí... pasa a ser la sede del gobierno por unos meses hasta que ven, no, acá. No, pero ahí lo que falta pasaba es infraestructura, como que se sentían inseguros, me dio la sensación, y se No, mudaron a bueno, Buenos Aires. pero- Esa es la que tiraron, quizás Pe- estaban pe- chamullando. Sí, pero inseguros porque están viendo que, bueno, no, sí, esto del excesivo centralismo por ahí nos está jugando en contra. Bueno, pero ya aparece ahí. Por ahí mirá. geográficamente hay que Pero ubicar es interesante que aparezca ahí. O sea, hay Sí, excesivo claro. centralismo, lo vamos a hacer en Tucumán. Después, bueno, no. Pero Después- ya el debate está. Sí, ¿no? totalmente. ¿Es todo acá? Sí, por supuesto, el debate Es está. interesante eso. Totalmente, pero prevalece muy rápidamente la Buenos postura Aires. centralista, claro, y por entonces vuelve a Buenos Aires e instala el gobierno ahí. Y eso no hace más que profundizar los problemas, ¿no? Y con el 19 tras cartón, es una más, desde el punto de vista de los futuros federales, ¿no? Ahora encima nos meten una constitución totalmente centralista, entonces esto difícil de aceptar, ¿no? Y eso es el caldo de cultivo que lleva a la debacle política del 20, que es tremenda, es
una flor de anarquía, diría, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Re bien. ¿Bien? Muy cómodo. Muy bien, el alumno. No, Un que- fiel sí, alumno del no sé, profesor, ¿o No no? esperaba otra cosa. Bien. Bueno, Pero no, creo que, no sé ustedes que espectacular. Espectacular. Gracias a todos. Saludos.